Muy buen día, podemos tomar nuestro lugar. Qué gusto verles. Y bueno, vamos a seguir con el estudio de la palabra. Y recuerdan que hace 8 días hablamos de uno de los elementos estructurales para la edificación. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se fue. ¿Cuál fue el elemento? La justicia, ¿verdad? Y hablábamos de que esa posición de justos es una posición que solamente la podemos adquirir gracias a su favor, ¿sí? O es el producto de la gracia de Dios, que es una justicia imputada, se le llama, porque nos fue dada por Él. Él la alcanzó en favor de nosotros. Y bueno, hoy quiero compartirte de otro de los elementos, que es el propósito eterno. Necesitamos conocer, necesitamos entender el propósito eterno, necesitamos vivir dentro de ese propósito eterno, porque el propósito eterno es como esa guía que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El propósito eterno, si nosotros entendemos qué es el propósito eterno y todas las decisiones, todo lo que hacemos, lo hacemos conscientes de lo que es el propósito eterno, créanme que vamos a poder ser efectivos en esta tierra. Vamos a ser efectivos en los asuntos de la vida, pero también vamos a ser muy efectivos en los asuntos del reino de los cielos. Ahora, quiero preguntarles, que no sea la pastora, como siempre, quiero preguntarles a ustedes si alguien me puede definir el propósito eterno. Porque si no podemos definir el propósito eterno, creo que ahí tenemos un problema, porque andamos así como que yendo para todos lados y decimos, aquí quería estar. ¿Qué es el propósito eterno? Lo hemos definido muchas veces. Bueno, la manifestación de Dios es parte, sí, pero ¿qué es el propósito eterno? A ver. Dar a conocer al Padre es la voluntad amorosa del Padre. Fíjense, el propósito eterno es lo siguiente: es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio de la iglesia, que es su cuerpo, para que Cristo sea el todo en todos. Te lo voy a volver a repetir para que tú lo anotes. Propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio de la iglesia, que es su cuerpo, para que Cristo sea el todo en todos. Entonces sí, es darse a conocer. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que lo conozcan. Entonces, cuando nosotros, nuestras decisiones que tomamos en la vida, las decisiones que tomamos aún espirituales, tienen que estar siempre alineadas al propósito eterno, que Él sea dado a conocer. A través de todo lo que tú hagas, Él tiene que ser dado a conocer. Porque cuando, ¿se acuerdan que en alguna ocasión hablamos de el evangelio antropocéntrico? El evangelio antropocéntrico es un evangelio que está centrado en el hombre. En algún momento fuimos expuestos a un evangelio antropocéntrico, porque decía, ven a Dios y Él te va a solucionar tus problemas, Él te va a dar todo, Él va a estar al pendiente de ti, Él te va a sanar. ¿Todo eso Dios lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Tiene el poder de hacerlo y créeme que le complace hacerlo. Pero primero tenemos que entender algo y tenemos que definir algo y tenemos que tener las cosas bien claras. El rey es Él. Si nosotros no tenemos eso bien claro, vamos a exigirle a Él como si nosotros fuésemos los que gobernamos y no Él. Por lo tanto, nosotros todo lo que hacemos debemos de sujetarnos al propósito eterno. Ahora, el propósito eterno y la asignación nos hacen efectivos en los asuntos de la vida. Porque recuerda que somos espirituales y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la espiritualidad. De hecho, cada decisión, cada acción que nosotros tomamos es la oportunidad para que nosotros mostremos la espiritualidad que ya está en nosotros. Pero
también recuerda que fuimos asignados en esta tierra, fuimos asignados y tenemos una asignación. Por lo tanto, cuando nosotros nos sujetamos al propósito eterno, pues aprendemos a ser efectivos en esa asignación. Fíjate, en la vida de Jesús, Jesús nunca hizo nada que violentara el propósito eterno de Dios. Te voy a poner algunos ejemplos de la vida de Jesús, pero él, todas sus decisiones, todas sus acciones, nunca violentaron el propósito eterno de Dios. Al contrario, se sujetaban al propósito eterno de Dios, aún por encima de asuntos que tenían que ver con un carácter familiar o sentimental, ¿sí? O de una relación con, en este caso, con sus padres. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo bien entendido de que él había venido a esta tierra con un propósito, ¿sí? Y le había sido asignada una misión. Y fíjense, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 46 al 49, cita de la siguiente manera: y aconteció que 3 días después de hallarlo en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde la edad que él tenía en ese momento, aproximadamente 12 años, él sabía que él estaba en esta tierra para estar involucrado en los negocios de su padre. Él sabía que él había sido traído a esta tierra, o él había venido a esta tierra para cumplir el propósito de Dios. En este caso, sabemos que él iba a traer salvación a esta tierra. Por lo tanto, él sabía y él tenía que involucrarse en todo aquello en lo que él tenía que hacer. Jesús, otra de las cosas que él hacía era que él tuvo un crecimiento natural en esta tierra, pero jamás descuidó ninguna de las áreas de su vida. Muchas veces nosotros aparentemente aparentamos ser espirituales y descuidamos áreas de nuestra vida. Nosotros debemos de tener una vida de tal manera que no podemos descuidar áreas de nuestra vida. No podemos dejar áreas así como que sueltas o en el olvido. Nuestra vida espiritual debe de manifestarse en cada aspecto que nosotros estamos viviendo. Fíjense lo que dice Lucas 2, 50 al 52, cita así: mas ellos, esta es la continuación de lo que leímos hace un momento, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando te dije que él jamás violentó el diseño, aunque él se sabía que era hijo de Dios y él entendía que tenía su prioridad era estar en los negocios de su Padre Celestial, en esta porción nos dice que él regresó a Nazaret con ellos y estuvo sujeto a sus padres. No violentó el diseño. Él siguió dentro del diseño. Pero también nos dice algo muy importante, que Jesús tenía un crecimiento. Ahora, el crecimiento de Jesús no solamente fue en estatura. Aquí lo dice la Escritura, pero dice: y Jesús crecía en sabiduría. Nosotros no podemos descuidar nuestro crecimiento en la sabiduría, en el intelecto. Nosotros debemos de ser personas, y sobre todo como hijos de Dios, que nuestra vida, nuestro intelecto constantemente esté actualizándose. No nos podemos quedar así con que, pues yo ya leí esto y ya. No, sino al contrario, nosotros tenemos que tener conocimiento del mayor número de cosas que podamos en esta tierra. Y dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría.
Él crecía, él constantemente estaba teniendo un crecimiento, pero también dice que él crecía en estatura. Esto tiene que ver con el aspecto físico. Nosotros no podemos descuidar ni el intelecto ni lo físico. No lo podemos descuidar. Si nosotros descuidamos algunos de los aspectos, pues vamos a tener problemas. Vamos a meternos en problemas en nuestra vida. Si tú descuidas tu cuerpo, ¿qué pasa? Hay enfermedad. Y si hay enfermedad, no puede ser efectivo. Pero también, si hay ignorancia en tu vida, tampoco puede ser efectivo. ¿Te das cuenta cómo todo va de la mano? Y fíjate cómo Jesús tenía un crecimiento. Dice, Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? No descuidaba la parte del conocimiento, del entendimiento, de conocer más cosas, pero también crecía en estatura. Físicamente él tenía un crecimiento, pero también dice que él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Porque a veces decimos, con que esté bien con Dios, los demás. ¿Y está bien eso? ¿A quién le vamos a hablar? Y el que, si yo estoy bien con Dios, ese solamente es un pretexto. Porque si tú estás bien con Dios, tienes que estar bien con los demás. Si tú tienes problemas con una persona, por el problema, por lo que sea, la misma escritura dice que si no puedes estar bien con Dios, con las personas que las ves, ¿cómo vas a estar bien con Dios que no lo ves? Si te das cuenta cómo necesitamos cuidar ese aspecto, ¿verdad? Nuestra espiritualidad no la podemos descuidar. Si tú descuidas la espiritualidad, pues estás metiéndote en un problema. Pero también si tú descuidas tu relación con las personas, también estás en un problema, ¿verdad? Que yo sé que estoy haciendo bien y lo que diga la gente no me importa. Pues sí te debe de importar lo que diga la gente. Discúlpame, pero sí te debe de importar lo que diga la gente. Porque ¿a quién le vamos a compartir? Debemos de dar un buen testimonio. Otra de las cosas que podemos ver que cómo no descuidó, fíjense, muchas veces la gente pone pretextos. Hay gente que roba, ¿verdad? Que roba, que toma las cosas ajenas, dice, es que tengo hambre, es que tengo necesidad. ¿Es una excusa eso? No es una excusa. Fíjate lo que nos dice Lucas 4, versículo del 1 al 4, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos cosas excusándome, es que yo tenía necesidad, es que aquí él pudo haber dicho, tenía yo hambre y puedo hacer lo que yo quiera, puedo violentar el diseño. No, ¿verdad? No se puede hacer de esa manera, pero muchas veces nosotros mismos llegamos a acuerdos mentales, ¿verdad? Porque desgraciadamente el hombre hace sus propios acuerdos mentales y a través de esos acuerdos busca una excusa o busca un pretexto para hacer lo que de por sí quiere hacer, aunque sabe que no lo debe de hacer, porque sabe que está violentando el diseño. Muchas veces nosotros mismos llegamos a nuestro acuerdo, pero no estoy mal porque está más mal fulano. Entonces estamos llegando a un acuerdo mental, pero es un acuerdo que nosotros lo hacemos. ¿Para qué es ese acuerdo? Para justificar nuestra acción. Pero no es algo que esté o que vaya o es algo que está violentando el diseño de Dios. Si algo está en contra, si algo violenta, si algo da mal testimonio, si algo no va de acuerdo a la palabra de Dios, realmente lo que no deberíamos de hacer es hacerlo.
Nosotros en Cristo tenemos una fortaleza espiritual, se nos ha dado una capacidad espiritual. El propósito eterno de Dios nos permite alcanzar lo que Dios nos ha dado de una manera legal, sujetos al diseño. Fíjate, muchas veces es cierto que Dios nos ha dado cosas o nos ha dicho esto es tuyo, o esto lo vas a alcanzar tú, o esto es para ti. Y créeme que si Dios te ha dicho que te va a dar algo o que algo es tuyo, es tuyo. Solamente que necesitamos entender que todo lo vamos a alcanzar a la manera del diseño, dentro del diseño de Dios. Te voy a poner este ejemplo, fíjate, Lucas 4, versículo del 5 al 8, y estamos viendo cómo Jesús jamás violentó el diseño. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregado, y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía que al final del cumplimiento de su obra, todos los reinos iba a ser suyo. Porque acuérdense que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino. El diablo le estaba mostrando la manera más rápida y sin dolor, ¿verdad? Sin dolor, de alcanzar lo que el Padre ya le había prometido. Y ese es el problema, miren, cuando algo se te ofrece de una manera fácil, rápida, sin problemas, sin dolor, tienes que aprender a leer las letras chiquitas. ¿Dónde hay letras chiquitas? En la Biblia. Tienes que aprender a leer las letras chiquitas, porque todo aquello que te viene así de fácil, o sea, ¿realmente las cosas son así de fáciles? No, las cosas no son así de fácil, pero a veces nosotros nos embobamos así, ¿verdad? Perdón, pero nos embobamos y la gente así como que nos envuelve, ¿verdad? Nos envuelve y ahí vamos así como que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, ahí miren, la palabra diablo significa padre de mentira, engañador. Entonces hay por ahí muchos diablos, ¿verdad? ¿Sí? Y no estoy hablando así hay muchos engañadores, hay mucha gente que tiene la capacidad de fascinarnos con sus palabras, de endulzarnos con sus palabras, de endulzarnos el oído con sus palabras. O sea, hay gente que tiene una capacidad tremenda, ¿sí? Y si nosotros no aprendemos a colocarnos en nuestra posición como hijos de Dios, créeme que vamos a caer en ese engaño. El propósito eterno nos permite alcanzar lo que Dios nos ha prometido de una manera legal, pero sujetos al diseño. Fíjate algo que dice la Escritura, y eso es cierto. La Escritura dice así, que la riqueza de los impíos va a pasar a la mano de los hijos de Dios. Y es cierto, yo lo creo. Pero, ¿qué pasa? ¿O cómo va a pasar la riqueza? ¿Ustedes creen que nada más así les van a hacer una transferencia y de repente ya tienes vas y checas tu saldo y dices, ay, ya pasó? No es así. Tiene que haber un crecimiento intelectual, tiene que haber un crecimiento, un fortalecimiento
en tu cuerpo, tiene que haber una buena comunión con Dios, y también tiene que haber una buena comunión con los demás. O sea, así, créeme que si te endulzaron el oído así nada más, pues vas a seguir viviendo de fantasías. Y realmente nosotros no podemos vivir en fantasías. Nosotros tenemos una realidad, tenemos una verdad que está en la Escritura. Aquí lo que el diablo quiso hacer es endulzarle el oído a Jesús, como diciendo, ya, evítate ir a la cruz. Bueno, él no sabía que iba a ir a la cruz, pero prácticamente le estaba diciendo, evítate todos esos problemas, todo ese trámite, todo ese papeleo. Mira, yo te los voy a dar. Lo único que tienes que hacer es postrarte delante de mí. Y fíjate que aunque esto parece así, que solamente fue un caso que fue aislado, que fue a Jesús, hay gente que se postra a ídolos, que le rinde culto a cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí? Para obtener reino, gobierno, poder, dinero. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que todo esto te cobra una factura muy cara. Todo esto, el precio de hacer las cosas fuera de diseño es un precio que se paga muy caro. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Hay gente que adora cualquier cosa, no se le puede decir de otra manera, cualquier cosa menos a Dios. Y la Escritura es clara, solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Jesús sabía que Él era Dios. Pero Él le dijo, yo no me voy a postrar a ti, yo no puedo rendirte adoración a ti si tengo un Padre Celestial, que es Dios, y yo también soy Dios, y por lo tanto, yo no lo puedo hacer contigo. Nosotros como hijos de Dios no podemos postrarnos ante nada, no podemos rendirle adoración a nada, ni a nadie que no sea Dios. En Cristo tenemos la capacidad de repeler la tentación. Porque miren, la tentación, mucha gente dice, o algunos podrían creer que ya recibí a Cristo, ya soy hijo de Dios y ya no tengo tentación. Quien ya viva de esa manera, terminando, ora por mí, por favor. Porque realmente todos tenemos tentaciones y constantemente vamos a ser tentados. Jesús fue tentado. Porque la tentación lo que quiere es sacarnos del propósito. La tentación lo que quiere es distraernos de lo importante. Y hay cosas que nos llegan a distraer, pero tenemos que ubicarnos siempre en el propósito eterno de Dios. Entonces, en Cristo tenemos la capacidad de repeler la tentación. Lucas 4, versículo del 9 al 13 dice así: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Realmente tenemos que entender esto. Nosotros tenemos la capacidad de repeler la tentación, ¿sí? Hay gente que dice: es que yo no pude resistir la tentación, fue tan fuerte, fuiste tan débil tú para no decir no. ¿Sí? Hay gente que no sabe decir no, y tenemos que aprender a decir no. Conocer y vivir nuestra asignación nos permite disfrutar de la labor de sus frutos. Fíjate, cuando tú conoces y tú vives en tu asignación, tú disfrutas lo que tú haces. Tú eres una persona que eres feliz, no importa lo que estés haciendo, porque dices: estoy haciendo aquello que a mí me gusta, estoy haciendo aquello que a mí me apasiona. Y yo sé que en el transcurso, en lo que encontramos muchas veces nuestra asignación, tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero aún así tenemos que agarrarle el gusto a aquellas cosas que no nos gustan. Tenemos que hacer las cosas de una manera correcta, de una manera contentos, ¿verdad? Encontrar nuestra asignación trae paz. Fíjate,
encontrar tu asignación trae paz y descanso a nuestra vida, pues vivimos haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Cuando tú encuentras cuál es tu asignación, mira, lo disfrutas, no importa lo que estés haciendo. No importa, sea lo que estés haciendo, si a ti te apasiona, si a ti te gusta, si tú vas a encontrar paz, tú vas a encontrar descanso en aquello que tú estás haciendo. Y por lo tanto, no se hace carga para nosotros. Al contrario, se vuelve un deleite para nosotros. O sea, tú vas a encontrarte en tus centros de trabajo donde tú te desenvuelves dos tipos de personas: aquella que hace las cosas apasionadamente y es optimista y busca de una manera y busca de otra, trata a la gente bien. Y también vas a encontrar aquel que todo el día todo está mal, ¿verdad? Y hoy está nublado, hoy se siente frío, hoy se siente calor, hoy... ¿Sí? O sea, yo sé que ustedes sí en algún momento vieron a Pitufo Gruñón. Odio esto, odio. Y hay gente que así es, ¿verdad? Porque no está en su asignación. No, todo lo ve mal. Odio, odiar. Sí, o sea, realmente no, o sea, no está bien con nada. Y quiero leerte una fábula, ¿no? Está en la Biblia, es una fábula. Pero esta fábula, todos han escuchado acerca de Gedeón. Gedeón es aquel que le dijo a Dios, si en verdad eres tú el que me dijo, haz que yo saque un vellón, y amanezca mojado. Y después le volvió a decir a Dios, si en verdad eres tú el que me dijo, haz que ahora todo lo de alrededor esté mojado y el vellón esté seco. Él es Gedeón. Gedeón es uno de los jueces. Gedeón trajo libertad al pueblo de Israel porque ellos eran oprimidos por los madianitas. Gedeón, en su momento, el pueblo de Israel quiso que él reinara, pero él dijo, no, yo no quiero reinar. Murió Gedeón, pero quedaron 70 hijos de él. Y hubo por ahí a una persona que dijo, yo quiero gobernar, ¿por qué nos van a estar gobernando ellos? Uno de sus hijos, porque al final de cuentas, yo sé que tú vas a leer ahí la escritura en Jueces. Jueces está entre Génesis y Apocalipsis. Tú lees el libro de los Jueces y tú te vas a dar cuenta que mataron a todos sus hijos. Aquella persona que quería gobernar mandó a matar a todos sus hijos y solamente quedó uno de ellos. Ese hijo que quedó se paró en un monte y contó esta fábula que dice lo siguiente. Te voy a decir en dónde está. Jueces 9, versículo del 8 al 15. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, sí, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Fíjense, podemos ver en esta fábula, acuérdense que todas las fábulas tienen una enseñanza.
En esta fábula podemos ver lo siguiente. Los 3 primeros árboles tenían claro cuál era su asignación o su función. Y entendían la importancia de cumplirla, pues a través de ella daban gloria a Dios y servían a los hombres. O sea, los 3 primeros árboles dijeron, no, o sea, yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Yo de esta manera agrado a Dios, doy gloria a Dios, exalto a Dios, pero también los hombres salen beneficiados de lo que yo estoy haciendo. Esa es una persona que ha encontrado su asignación en esta tierra, porque alaba, disfruta, exalta el nombre de Dios, pero también sirve a la gente con excelencia. Sabe para qué está aquí en la tierra. Pero vemos cómo el espino no tenía en claro cuál era su función o asignación, ¿verdad? El espino no sabía ni para qué estaba. ¿Cuál fue la actitud del espino? Si de veras quieren que reine, lo primero que les dijo es: todos ustedes se van a cobijar bajo mi sombra. O sea, yo voy a estar encima de todos ustedes y ustedes van a estar abajo de mí. ¿Han visto eso en algún lugar? ¿Dónde? No me digan. Ese es el sistema del mundo. Así opera el mundo. Así operan los gobernantes de este mundo. ¿Sí? Ustedes son mis súbditos, ustedes me sirven a mí. Eso se llama antropocentrismo. Centrarse en sí mismo, no importándote nadie. Aquí en el antropocentrismo importo yo y luego yo y después yo. Y si hay algo por hacer, también soy yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una actitud egoísta. ¿Sí? Aquel que no se conecta al propósito eterno, no encuentra su asignación, se vuelve una persona egoísta. Cuando los hombres no tienen conocimiento del propósito eterno ni de la asignación, pueden caer en la trampa de usurpar una función que no les pertenece. ¿Sí? Aquella gente que quiere gobernar, muchas veces quiere gobernar para sus propios deleites, para sí mismo, para engrandecerse, para fortalecerse, para sacar provecho, para hacer cosas solamente para él. Y esto trae una amenaza de convertirse en problemas o de abusar de aquellos a los cuales debería servir. Fíjense lo que dijo, les voy a volver a repetir lo que dijo el espino. Dice: finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Le está diciendo: yo voy a ser el que mando, yo voy a ser el que está arriba de todos. Dice: pero si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. ¿Te das cuenta del egoísmo? Dice: si no se meten bajo mi sombra y si no hacen lo que yo quiero, destruyo todo. Y hay gente con esas actitudes. Si no se hace como yo quiero, aquí se acabó todo. ¿Sí? Y podemos caer en este problema en el matrimonio. Podemos caer como hijos, podemos caer en ese. Si no hacen lo que yo quiero, dentro del cuerpo de Cristo podemos caer en ese problema. ¿Sí? Porque como no tienen un conocimiento del propósito eterno, no tienen conocimiento o entendimiento del bien mayor, dice: si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces para nadie. Podemos ver un ejemplo de esto. ¿Recuerdan cuando a Salomón le llevaron el problema de que había 2 mujeres que se peleaban un hijo? Cuando Salomón dijo: a ver, vamos a resolver este problema en este momento. Tráiganme una espada, pónganme al niño, para que no se peleen, lo vamos a partir a la mitad. ¿Sí? Y le damos la mitad a una y la mitad a otra y todos contentos. Aquella que no era la mamá dijo: sí,
pártanlo, denos la mitad a cada quien, ni ella ni yo. Pero aquella que era la mamá dijo, no, mejor dénselo a ella. ¿Por qué? Porque era su hijo, porque tenía las intenciones correctas. ¿Qué hizo Salomón? Se lo dio a aquella que dijo, no lo mate, mejor dáselo. Tenemos que entender esto. Nosotros nos debemos al propósito eterno de Dios, ¿verdad? Porque esta actitud es tremenda, ¿verdad? Porque esta actitud, han escuchado gente que dice, si yo fuera el pastor, yo los traería así, a todos, ¿verdad? Si yo fuera el patrón, aquí los traería bien derechitos a todos. Si yo fuera, aquella gente que dice, si yo fuera, es una zarza o es un espino, ¿verdad? En potencia, que nomás está esperando el momento y que si no se hace como él quiere, le prende fuego a todo. Sí, ese es un problema. O sea, una persona que no encuentra su asignación, que no se conecta al propósito eterno, cuando no se le cumple el capricho que él quiere, dice, si no es para mí, no es para nadie. Y ese es un problema. Ahora podemos darnos cuenta de lo peligroso que es una persona que no se conecta al propósito eterno, que piensa que todo gira en torno a él, que busca lo suyo propio, que no ha encontrado su propósito, que no vive para servir, que no ha tenido la capacidad de discernir el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ahora, fíjate, cuando tú pienses ahora, no solamente vas a pensar si te afecta a ti, sino que ahora tienes que ver qué tanto puede afectar las decisiones que yo estoy tomando al cuerpo de Cristo. Sea lo que tú vas a decidir, tú tienes que ver qué tanto le afecta al cuerpo de Cristo. Porque tú puedes decir, pues a mí no me pasa nada. Pero ¿qué va a decir la gente de la iglesia a la cual tú perteneces si tú haces aquello que estás haciendo, que no está dentro del diseño? A lo mejor tú dices, a mí no me afecta, pero ¿puede afectar? Entonces, ¿sí te das cuenta? Porque muchas veces nos volvemos egoístas, pero cuando tú conoces el propósito eterno, tú dices, yo vivo y yo me debo a este propósito y camino, ¿verdad? Porque mi función aquí es dar a conocer a Dios a través de cada una de mis decisiones. Conocer el propósito eterno y la asignación me posiciona y me capacita para servir a Dios y a los hombres, proveyéndome de todo lo necesario para su cumplimiento. Fíjate, cuando nosotros nos conectamos al propósito eterno, pues nos da esa capacidad y nos posiciona para poder servir, para poder cumplir la asignación, pero también trayendo una provisión para poder o para darle cumplimiento a aquello a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos realmente en Cristo, nosotros tenemos todo y se nos da todo. Todos los recursos están presupuestados para que nosotros podamos cumplir con su propósito eterno. Tenemos todo. Y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo del 22 al 31. Y fíjense lo que dice, y esto lo dice acerca de nosotros. Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, ¿a quién se dirigió? A sus discípulos. Por eso es importante que los hijos de Dios pues seamos discipulados, que estemos en un constante discipulado. La palabra de Dios nos va discipulando de tal manera, nos va enseñando todo aquello que pertenece a la vida del Espíritu. Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Esto que les dijo que no se preocupen por la vida diaria, no les dijo, mire, échense a dormir y no hagan nada. No está diciendo eso. O sea, realmente un hijo de Dios, un discípulo de Dios entendido, sabe que está diciendo, no te preocupes porque sabes que Dios, por cuanto estás caminando en el diseño, Dios tiene todo presupuestado, tiene todo preparado para ti. Estás haciendo lo propio, ¿sí? No, porque muchas veces malentendemos y decimos, no, pues si la palabra dice que no nos preocupemos por nada. Y hay gente que tiene los nervios de acero y no se preocupa
por nada. Y no debe ser así. O sea, no dice no te preocupes, pero sí dice ocúpate. Y tenemos que ocuparnos. Entonces dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida. Fíjate, aquí nos está dando prioridades. La vida es más que ¿qué? Que la comida. Para Dios y también para nosotros, la vida debe de ser más importante que la comida. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a suplir aquello que necesitamos para alimentarnos? Sí, porque la vida es más importante que la comida. Dice, y el cuerpo es más que la ropa. Pero nosotros a veces decimos, no, la ropa es más importante que el cuerpo, porque la ropa tapa al cuerpo. Pero no, dice que el cuerpo es más importante que la ropa. Versículo 24 dice, miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Entonces, nosotros somos mucho más valiosos para Dios que cualquier ave. Entonces, si tenemos mucho valor para Dios, tenemos que entender que Él tiene conocimiento y tiene entendimiento de lo que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos que ocuparnos en los asuntos de Él. Dice, ¿acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Cuando lo escuchamos hasta aquí, casi estamos escuchando así como que Dios va a hacer todo sin que tú hagas nada. Lo único que tienes que tener es fe. Pero te voy a decir algo, nosotros no podemos tener una fe ciega, sino nuestra fe tiene que ser una fe entendida, porque la fe ciega, la fe ignorante, la fe que ignora, pues no es fe, porque tú no puedes tener fe en alguien que no conoces, y en lo que no conoces, y no puedes tener fe para algo que ignoras. Por lo tanto, tenemos que tener fe. En el versículo 30 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Pero aquí viene lo importante de todo esto. Todo esto que te acabo de leer, deberíamos de entender primero el versículo 31. Fíjate, el versículo 31 dice así, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesitan. Lo que está diciendo, denle prioridad al gobierno de Dios sobre su vida, y todas estas cosas, comida, alimento y todo lo que tú necesitas para los asuntos de la vida diaria, están presupuestados, ya están ahí, Dios ya los tiene preparados para ti. El problema es que la gente dice, no, primero que me dé todo lo que me dijo y después yo hago. No funciona así, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente cree que las cosas funcionan de esa manera, cree que Diosito les va a dar todo. Mira, tú no tienes un Diosito, tú tienes un Dios grande, fuerte y poderoso, y ese Dios puede hacer todas las cosas, pero si tú no le das prioridad a su reino, te vas a quedar esperando. Hay gente que pasa años esperando y esperando y esperando, y se va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque es gente que no le gusta sujetarse al gobierno de Dios. En otras palabras, es gente que quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Has escuchado gente que te dice, oye, mira, necesito un consejo, mira, ¿qué puedo hacer en esto? Y tú le dices, bueno, te voy a dar le das una orientación, ¿no? Le orientas. Y al final de cuentas, ¿qué hace? Lo que quiere. O sea, nomás quería escuchar tu opinión. ¿Sí? Nomás quería escuchar tu opinión, quería ver tu punto de vista, porque dice, de todos modos iba a hacer.
Y a veces así queremos hacer con Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dice la Escritura? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces necesitamos buscar que Dios, a través de su diseño, gobierne nuestra vida. Y todas estas cosas, dice, van a venir añadiéndose a nuestra vida, porque todas estas cosas, estar dentro del diseño de Dios, se le llama madurez, se le llama crecimiento. Y cuando hay un crecimiento, cuando hay una madurez, todo aquello que tú necesitas en su momento, Dios lo va a traer. Dios te lo va a dar. Ya está presupuestado. O sea, Dios dijo, pues ya está. Es parte tuyo. Te pertenece dentro del diseño. Porque es la herencia que nos pertenece como hijos de Dios en Cristo. Reino tiene que ver con gobierno. Cuando Dios gobierna, el hombre comienza a caminar dentro de un diseño, pues en su diseño todo está presupuestado. Por eso necesitamos entender esto. La diferencia entre alguien que camina en el diseño y el que no camina en el diseño son las carencias de todo lo que les pertenece, o es no acceder a aquello que por derecho legal ya te pertenece. El ejemplo más sencillo que podemos poner, un ejemplo terrenal: tú le puedes dar un coche a un hijo de 5 años para vete a darte la vuelta. ¿Se lo darías? ¿Por qué no? Si es tu hijo y lo quieres. Dice, porque lo quiero, ¿verdad? Entonces, porque es una persona inmadura, que no tiene la capacidad de decidir, no tiene la capacidad de accionar de una manera correcta. Cuando nosotros somos inmaduros, Dios no puede poner algo en nuestras manos, porque podemos usar aquellas cosas para situaciones que nos perjudiquen a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos sujetarnos al gobierno de Dios, mostrar madurez para tener acceso a aquello que nos pertenece. Filipenses 4:19, ya estoy cerrando, dice así: por eso, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. O sea, quiere decir que en Cristo, a través o por medio de que Cristo está siendo formado en nosotros, dice, todas esas riquezas que pertenecen a Cristo nos van siendo dadas a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él, sabiendo que estamos caminando dentro de su propósito eterno, dice, pues todo está presupuestado. Esto es para el propósito eterno, no hay problema. Adelante, 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 ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos en Cristo es para dar cumplimiento a su propósito y nuestra asignación. Por eso es importante que entendamos propósito eterno, que entendamos que el propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Pero se va a dar a conocer ¿a través de quién? Del pastor. ¿A través de las predicaciones? No, ¿a través de quién? A través de mí, a través de ti, a través de cada hijo de Dios, a través de cada hijo maduro, a través de cada uno de aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Por eso ser parte del cuerpo de Cristo es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Desde el momento en que tú te metes en esa puerta, es una responsabilidad para ti. Y tú decides si te haces responsable y pones el nombre de Dios en alto, o haces todo lo contrario. Es una responsabilidad. Y tenemos que entenderlo así. Yo soy responsable de que el reino de los cielos sea conocido. Yo soy responsable de que la gente exalte el nombre de Dios, porque está viendo cómo Dios obra a través de mi vida. Nosotros somos responsables. Aquí no es la responsabilidad solamente del pastor. Mi responsabilidad es edificar para la obra del ministerio. Pero la responsabilidad
de los hijos de Dios es exaltar el nombre de Dios, que la gente pueda conectarse con el propósito eterno, con su asignación, para que pueda vivir una vida plena aquí en la tierra, pero para que pueda mostrar la plenitud de Cristo a aquellos que necesitan conocerlo. Amén. Oramos. Padre, gracias porque sabemos que nos amas. Gracias porque nos has incluido, nos has tomado en cuenta dentro de tu propósito eterno. Gracias, Señor, porque también nos has equipado para cumplir con nuestra asignación, Señor. Permítenos, Señor, como la fábula que leímos, Señor, que podamos conectarnos con tu propósito eterno, que podamos darle prioridad a ese propósito, que podamos vivir para aquello para lo cual tú nos creaste, Señor, y podamos mostrar las grandezas tuyas a todos aquellos que necesitan conocerte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguimos pidiéndole a aquellos que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje para que más gente sea edificada y se conecte a esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.